el maestro Cristian Camacho y hoy vamos a hablar un poquito de la ilustración. Habrá que retomar clases pasadas que hemos visto para recordar qué sucedió algunos siglos atrás, y vamos a hablar del Renacimiento. Entonces, tratemos de contestar una pregunta: ¿qué es el Renacimiento? Ok, muy bien, ya hemos recordado que la iglesia estuvo durante, casi más de 1000 años, en un periodo que se le conoce como el obscurantismo. Tomó el control de Europa y se vivía en una etapa feudal donde existía un rey o un señor feudal que la iglesia lo sustentaba porque decían que Dios había puesto a esa persona. Entonces no se cuestionaba su autoridad. Pero después comienza el Renacimiento, así como lo han escrito en su cuaderno y me lo han comentado. Efectivamente, pues se empiezan a retomar las ideas de los griegos, de los romanos, y comienza a haber otra manera de entender la vida, de organizarse, porque surge la figura del burgués, que es un comerciante, y también surgen los primeros profesionistas. Y también, surgen los burgos, ¿no? Que son estas ciudades donde están viviendo ahora una nueva, pues vamos a decir que una población diferente a la común, donde el centro del mundo ya no es Dios, sino el hombre, ¿no? Entonces ahí surgen las artes, surge el comercio y surgen un montón de cosas que ya hemos comentado. Pero de este retomar de las ideas de los griegos y de las culturas antiguas, también siglos después, en el siglo XVIII, el famoso siglo de las luces, empezamos a hablar de un movimiento que se llama la Ilustración. Y es que ya no solo se retoman ideas del pasado, sino que ahora se empiezan a retomar o se empiezan a configurar ideas nuevas, ideas que vienen pues de los científicos, de las personas que estaban tratando de descubrir cosas nuevas y avanzar como humanidad. Entonces podemos hablar que en el siglo de las luces comienza la ciencia con su auge. Imagínate los avances del telescopio, poder ver los anillos de Saturno, el microscopio, conocer la célula. Imagínate los avances de biología, de medicina. Empiezan a surgir un montón de inventos, de descubrimientos, y esto también empieza a modificar la vida de las personas, porque la ciencia después se puede aplicar a la vida cotidiana y crear tecnología. Y también empieza la ciencia a cuestionar a la iglesia, porque antiguamente pues se pensaba que todo debería ser conforme a lo que decía la iglesia, y estos nuevos descubrimientos dieron mucho de qué pensar a la población. Otra de las cosas muy interesantes en ese momento fue el enciclopedismo de Diderot, y empieza la imprenta. Imagínate que en aquellos tiempos no había manera de regalar o que todos tuvieran libros, textos para leer, sino que eran ahora sí que personas del clero que tenían que traducir de un libro a otro, estar de escribanos, y tardaban muchísimos años, muchos perdían la vista. Entonces ahora con la imprenta existe la posibilidad de transmitirle al pueblo los textos, los escritos, para que puedan conocer cosas nuevas y cambiar su manera de pensar. Dentro de esto también vamos a ver el enciclopedismo, que fueron 17 tomos que se crearon. Imagínate, 17 libros grandes donde se habló de literatura, filosofía, donde se empieza a hablar de biología y de todos los avances científicos de la época. Se intentó juntar todo el conocimiento en estos libros. Imagínense, sería el equivalente a el internet actual o el Wikipedia, que ustedes entran y ahí buscan la información que necesitan para conocer. A nosotros, a la generación de los 80s, 90s, les tocó ir a la biblioteca y estar en la enciclopedia, que son estos libros que tienen todo o que tratan de juntar todo el conocimiento posible, y es también ahí donde
en el siglo XVIII, pues comienza esta idea del enciclopedismo. Imagínense qué avance tan extraordinario, y lo que la gente empezó a pensar, a ver cómo cambió su modo de vida y su percepción al empezar a leer todos estos libros de la enciclopedia. Producto de esto surge la idea del laicismo. ¿Qué es el laicismo? Bueno, pues empieza a separar la iglesia del Estado, porque antiguamente la iglesia era la que controlaba todo, controlaba las actas de nacimiento, controlaba muchas cosas de la administración pública, controlaba, pues vamos a decir que sustentaba a los reyes, apoyaba el modo de vida, ¿no? Entonces, cuando se empieza a hablar de laicismo, se empieza a hablar de separar a la iglesia de los asuntos del Estado, y esto le permitió tener más libertades a los ciudadanos. Y también surgieron intelectuales muy importantes, como el mismo Rousseau, por ejemplo, que empezaron a hablar de cómo se debería de gobernar, o cuál sería la mejor forma de organizarse socialmente. Esto fue algo muy grande para la época, porque los reyes se empezaron a temblar, porque se les empezó a decir que tal vez no se necesitaban reyes, y empieza tal vez a surgir o a resurgir el concepto de democracia y de cómo tener una representatividad o cómo el pueblo podía organizarse de mejor manera. Imagínate todas estas ideas que se dan en el siglo de las luces. Esto solo es un pedacito de todo lo que sucedió en ese siglo, que cambió, que revolucionó el pensamiento de la época y de las personas. Fue un cambio que, como tú sabes, fue paulatino, porque pasamos en la época medieval, el feudalismo, y después pasamos al Renacimiento, y después del Renacimiento surgió la Ilustración. Vamos a terminar con un mapa mental. Yo sé que recuerdas que el mapa mental tiene la idea central, que aquí puede ser la palabra ilustración. Y aquí en los nodos que vamos a ir haciendo alrededor de nuestro mapa mental, vamos a escribir las principales características de la ilustración, y posteriormente puedes hacer otro nodo donde expliques la característica. Entonces vamos a desarrollar esta actividad para poder desglosar y entender mejor la ilustración. Pásenla excelente, hasta luego.